Mi hermano se burló de mí en la cena, hasta que descubrí que vivía en mi penthouse y me debía 6 meses de renta. Desde que tengo memoria, en mi familia siempre existieron 2 tipos de hijos. No era algo que se dijera en voz alta, pero se sentía en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio. Por un lado estaba Rodrigo, mi hermano menor, el favorito indiscutible. El carismático, el que siempre parecía caerle bien a todo el mundo, el que nunca tenía que esforzarse demasiado porque todo se le facilitaba. Y luego estaba yo. Yo era Alejandro. El que aprendió pronto a no esperar nada. Mis padres, Eduardo y Carmen, nunca ocultaron del todo su preferencia. No con palabras directas, pero sí con hechos constantes. Rodrigo era el que necesitaba más apoyo, el que tenía más potencial social, el que algún día heredaría el negocio familiar. Yo era el responsable, el callado, el que se las arreglaría solo porque, según ellos, siempre había sido más independiente. Esa independencia no fue una virtud que me celebraran, fue una excusa perfecta para dejarme de lado. Mientras a Rodrigo le regalaban su primer auto a los 18 años, yo trabajaba medio tiempo para poder pagar el transporte público. Mientras a él le cubrían toda la universidad privada sin cuestionamientos, a mí me dieron lo mínimo y tuve que completar el resto con becas y préstamos que me acompañaron durante años. Cada vez que preguntaba por qué la diferencia, mi madre repetía la misma frase como si fuera un mantra: es que Rodrigo lo necesita más. Y mi padre asentía, convencido. Lo que realmente querían decir era más simple: no valía la pena invertir en mí. Yo estudié administración de empresas. Me esforcé, saqué buenas notas, me gradué con honores. Rodrigo, en cambio, tardó 6 años en terminar mercadotecnia y apenas logró pasar. Pero cuando ambos acabamos la universidad, la diferencia volvió a hacerse evidente. Mi padre le ofreció a Rodrigo un puesto inmediato como gerente de ventas en la empresa familiar, con un salario que yo ni siquiera me atrevía a imaginar. A mí me ofreció ser asistente administrativo por una cantidad simbólica, con la clásica frase de para que aprendas desde abajo. No era aprendizaje. Era una forma elegante de mantenerme lejos, de evitar que compitiera con Rodrigo por atención o reconocimiento. Rechacé la oferta. Les dije que buscaría oportunidades fuera. Mi padre se encogió de hombros, como si mi decisión no tuviera ningún peso. Probablemente no lo tenía. Así empecé solo. Sin apellido que me abriera puertas, sin recomendaciones familiares, sin red de seguridad. Conseguí un puesto como analista junior en una empresa de consultoría. El sueldo no era espectacular, pero era mío. Cada dólar estaba ahí por mérito propio. Trabajé más de lo necesario, tomé proyectos que nadie quería, llegaba antes que todos y me iba cuando el edificio ya estaba casi vacío. No por ambición desmedida, sino porque entendí que si quería salir adelante, nadie lo haría por mí. Mientras tanto, Rodrigo se convertía en la estrella familiar. Mi padre no perdía oportunidad de presumirlo. Mi hijo, el gerente, decía orgulloso. Hablaba de su futuro como si ya estuviera escrito, como si el éxito fuera un derecho heredado y no algo que se construía. Yo seguía asistiendo a algunas reuniones familiares, más por compromiso que por gusto. En cada una, Rodrigo encontraba la forma de recordarme que, según él, yo me había quedado atrás. Preguntas disfrazadas de interés, comentarios condescendientes, comparaciones innecesarias. Yo respondía poco. Aprendí que discutir solo me desgastaba. Con el tiempo, también aprendí algo más importante: mientras menos supiera mi familia sobre mi vida, mejor. Mi silencio no era modestia. Era protección. Y así, sin que ellos lo notaran, empecé a construir algo que ninguno de ellos veía venir. Mi crecimiento profesional no fue repentino ni espectacular. Fue silencioso, constante y, sobre todo, solitario. 2 años después de haber entrado como analista junior, me ascendieron a analista senior. El aumento de sueldo fue significativo, pero lo que más me importó fue otra cosa: por primera vez alguien reconocía mi trabajo sin apellidos de por medio. Seguí avanzando. A los 4 años ya era gerente de proyecto. A los 8, gerente regional. Cada ascenso venía acompañado de más responsabilidades, más presión y menos margen para equivocarme, pero también de una certeza que se iba afianzando con el tiempo: yo sí podía valerme por mí mismo. No necesitaba que nadie me colocara en un puesto ni que me sostuvieran con favores. Hace 2 años, cuando tenía 33, llegó la oferta que cambió todo. Una multinacional de tecnología, una de las más importantes de la región, me propuso asumir la dirección ejecutiva de operaciones para toda Latinoamérica. Acepté sin dudarlo. El salario era algo que jamás habría imaginado cuando viajaba en transporte público contando monedas. Aún así, no se lo conté a nadie de mi familia. No por vergüenza, sino por experiencia. Seguí viviendo de forma discreta.
Alquilaba una casa modesta de 2 habitaciones, conducía un sedán sin pretensiones y mantenía un perfil bajo. Parte de eso era mi carácter, pero otra parte era una decisión consciente. Sabía que si mi familia se enteraba de mi éxito, no lo celebrarían, lo cuestionarían, lo minimizarían o, peor aún, empezarían a exigir. Rodrigo, en cambio, vivía exactamente como siempre había querido. Mis padres le regalaron un BMW porque lo necesitaba para su imagen profesional. Usaba trajes caros, comía en restaurantes de lujo y cargaba casi todo a la tarjeta de la empresa familiar. En cada reunión, mi padre hablaba de él como si fuera el futuro encarnado. Decía que algún día heredaría todo, que estaba destinado a cosas grandes. Cuando Rodrigo me miraba, lo hacía con esa sonrisa cargada de lástima que siempre me había irritado. Todavía alquilando, me preguntaba, como si fuera una vergüenza. Luego hablaba de inversiones, de propiedades, de hacer que el dinero trabajara solo. Yo asentía y cambiaba de tema. No tenía nada que demostrarle. Mis cuentas bancarias hablaban por mí, aunque nadie más las escuchara. Fue en ese contexto que decidí diversificar. Mi asesor financiero llevaba tiempo sugiriéndomelo. Me habló de bienes raíces, de propiedades de alto nivel, de inversiones que se sostienen incluso en tiempos inciertos. Los penthouse de lujo, según él, eran una apuesta segura en esa ciudad. Alta demanda, buenos inquilinos, valorización constante. Después de analizarlo con calma, compré uno. Era un penthouse amplio, luminoso, con una terraza impresionante y acabados de primer nivel. 3 habitaciones, 4 baños, vistas abiertas y amenidades que justificaban cada centavo. Lo adquirí combinando ahorros y un préstamo que podía pagar sin afectar mi estilo de vida. No lo compré para vivir ahí. Lo compré como inversión. Contraté a una inmobiliaria especializada en propiedades premium. Quería todo bien hecho, revisión de crédito, referencias laborales, contratos claros. No buscaba sorpresas. 2 semanas después, la agente asignada me llamó con entusiasmo. Me dijo que habían encontrado al inquilino ideal, alguien solvente, con buen ingreso y referencias impecables. Cuando me dijo el nombre, me quedé en silencio. Era Rodrigo. Mi hermano estaba a punto de mudarse a una propiedad mía sin saberlo. En ese instante pasaron por mi cabeza todas las opciones posibles: rechazarlo, revelar la verdad, evitar cualquier contacto. Pero también recordé años de desprecio, de favoritismo, de burlas sutiles. No sentí rabia. Sentí claridad. Le dije que siguiera adelante, con una sola condición: que mi identidad como propietario permaneciera oculta. La inmobiliaria estaba acostumbrada a manejar ese tipo de acuerdos. No habría problema. Una semana después, Rodrigo firmó el contrato y se mudó al penthouse. Y yo entendí que el juego acababa de empezar. Rodrigo no tardó en convertir el penthouse en un escenario. A la siguiente reunión familiar llegó con una energía distinta, inflado, seguro de sí mismo, como si ese nuevo espacio hubiera confirmado todo lo que siempre creyó sobre su lugar en el mundo. Anunció su mudanza como si fuera una hazaña personal. Habló de la torre, de la vista, del precio de la propiedad, aunque aclaró que por ahora estaba alquilando, solo para probar el estilo de vida. Mis padres estaban radiantes. Mi madre casi lloró de emoción. Mi padre lo abrazó con orgullo, convencido de que su hijo estaba siguiendo el camino correcto. Los tíos lo felicitaban, los primos lo escuchaban con admiración. Cuando alguien le preguntó si pensaba comprar pronto, respondió con seguridad que era solo cuestión de tiempo. Luego me miró a mí. Me preguntó si yo seguía viviendo en la misma casa alquilada. Respondí que sí. No sentí vergüenza ni molestia, solo una especie de distancia tranquila. Él sonrió con condescendencia, como siempre, y dejó caer ese comentario que ya conocía bien: cada quien vive a su nivel. Los meses siguientes fueron un desfile constante de fotos en redes sociales. La terraza, las vistas nocturnas, los interiores impecables. Rodrigo se mostraba como un triunfador. Mientras tanto, cada mes, sin falta, yo recibía el pago del alquiler. $8.500 depositados puntualmente. La ironía era silenciosa y perfecta. En cada reunión familiar el tema era el mismo. El penthouse era impresionante. Rodrigo había llegado lejos. Mi madre aprovechaba cualquier oportunidad para contrastarlo conmigo, aunque fuera con frases disfrazadas de preocupación. Yo asentía, sonreía y dejaba que siguieran hablando. Había aprendido que no necesitaba defenderme. Todo cambió cuando la empresa de mi padre empezó a tambalearse. Primero fueron pequeños ajustes, luego recortes más visibles. La competencia se volvió más agresiva, las decisiones equivocadas se acumularon y las ganancias comenzaron a caer. Mi padre intentó sostener la estructura, pero llegó un punto en el que ya no era posible.
Empezó a despedir empleados, a reducir gastos, a eliminar puestos que no eran esenciales. Ahí fue cuando quedó en evidencia algo que muchos evitaban ver. Rodrigo no aportaba resultados reales. Su cargo era más simbólico que efectivo. Sus ventas eran bajas y su permanencia se sostenía únicamente por ser el hijo del dueño. Cuando la empresa ya no pudo permitirse lujos, mi padre tuvo que tomar una decisión que llevaba años posponiendo. Lo despidió. Rodrigo quedó sin trabajo de un día para otro. Y con ello, sin la fuente de ingresos que le permitía sostener un estilo de vida que nunca había construido por sí mismo. El primer mes sin salario pasó rápido. El segundo empezó a doler. Fue entonces cuando la inmobiliaria me llamó. El pago del alquiler no había llegado. Me dijeron que habían enviado recordatorios, que no obtenían respuesta. Les pedí paciencia. Pensé, o quise pensar, que sería algo temporal. Pero no lo fue. Pasaron los meses y la deuda empezó a crecer. Cada llamada era más tensa que la anterior. 6 meses sin pagar. Más de $50,000 acumulados. Yo lo sabía todo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Y aún así, no hice nada. No por ingenuidad, sino porque entendía a Rodrigo mejor que nadie. Sabía que seguiría fingiendo, que no admitiría su caída, que preferiría humillar a otros antes que aceptar su propia realidad. También sabía que se acercaba una fecha importante. Una de esas reuniones familiares grandes, llenas de apariencias y discursos vacíos. Y supe, con una certeza absoluta, que ese sería el momento en que todo saldría a la luz. La semana previa a la cena familiar pedí a la inmobiliaria toda la documentación. Las escrituras del penthouse a mi nombre, el contrato firmado y el estado de cuenta detallando cada uno de los meses sin pagos. No lo hice con prisa ni con enojo. Lo hice con la calma de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. La cena se celebró en casa de mis padres. Éramos muchos, como siempre en esas fechas. La mesa llena, conversaciones cruzadas, risas forzadas. Rodrigo estuvo más callado de lo habitual durante la comida. Se notaba tenso, pero lo disimulaba bien. Nadie preguntó demasiado. Nadie quería incomodarlo. Después, cuando pasamos a la sala con café y postre, todo cambió. Rodrigo se puso de pie con su copa en la mano. Dijo que quería decir algo. Mi madre lo miró con orgullo inmediato. Yo supe, en ese instante, que no iba a detenerse. Empezó hablando de gratitud, de éxito, de lo agradecido que estaba por la vida que llevaba. Mencionó su penthouse, el valor de la propiedad, las vistas, el estilo de vida. La atención estaba completamente sobre él. Luego me miró. Me señaló sin señalarme. Habló de contrastes, de cómo no todos tenían la misma suerte. Se refirió a mí como el hermano que seguía estancado, el que aún alquilaba, el que no había logrado nada digno de presumir. Algunos rieron incómodos. Otros bajaron la mirada. Nadie me defendió. Entonces preguntó, con una sonrisa cargada de desprecio, ¿qué tenía yo? ¿Qué había logrado? ¿De qué podía presumir? El silencio fue absoluto. Me levanté despacio. Abrí mi portafolio sin apuro. Saqué las escrituras y las mostré. Dije, con voz tranquila, que eran del penthouse en el que él vivía. Vi cómo su expresión cambiaba. Seguí hablando. Le dije que yo era el dueño, que lo había comprado como inversión, que llevaba 18 meses viviendo ahí. Luego mostré el contrato con su firma. Y después, el estado de cuenta. 6 meses sin pagar. Más de $50,000 de deuda. La sala quedó paralizada. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Rodrigo intentó explicarse, balbuceó excusas, habló de problemas temporales. Yo no lo dejé avanzar. Dije que sabía todo, que había decidido darle tiempo porque seguía considerándolo mi hermano. Pero que lo que acababa de hacer, humillarme frente a todos mientras vivía gratis en mi propiedad, había terminado con esa consideración. Mi madre intentó intervenir. Habló de familia, de apoyo. Yo le pregunté dónde había estado esa familia minutos antes. Nadie respondió. Llamé a la inmobiliaria delante de todos. Pedí que iniciaran el proceso de desalojo. 7 días. Lo que marcaba la ley. Rodrigo empezó a suplicar. Mi padre pidió llegar a un acuerdo. Dije que no lo habría. Que durante años habían sostenido a Rodrigo mientras yo me arreglaba solo. Que ahora era su turno de enfrentarse a la realidad. Guardé los documentos. Dije que esa sería la última reunión familiar a la que asistiría. Que no pensaba seguir formando parte de una dinámica basada en favoritismo y desprecio. Me levanté y me fui. No miré atrás. Una semana después de aquella cena,
el desalojo se ejecutó tal como había ordenado. La inmobiliaria se encargó de todo con profesionalismo. Rodrigo no tenía a dónde ir. Sus cosas fueron retiradas del penthouse y dejadas en el lobby del edificio mientras intentaba resolver su situación. No estuve presente. No lo necesité. Poco después me enteré, por comentarios que llegaron de manera indirecta, que consiguió trabajo como cajero en un supermercado. Era lo único disponible sin referencias recientes y con varios meses de desempleo encima. Terminó alquilando un cuarto pequeño en una casa compartida, compartiendo espacios con desconocidos y ajustándose a un presupuesto que apenas le alcanzaba. Por primera vez, vivía dentro de sus propios límites. Mis padres resistieron un tiempo más con la empresa, pero finalmente tuvieron que cerrarla. A diferencia de Rodrigo, ellos sí tenían ahorros y una pensión que les permitió mantenerse sin lujos, pero sin caer. Ya no podían sostener a nadie más. La realidad alcanzó a todos, aunque de formas distintas. Yo volví a alquilar el penthouse poco después. Una nueva inquilina, estable, responsable, que pagó varios meses por adelantado y no dio ningún problema. La inversión siguió funcionando como estaba planeada desde el inicio. Sin sobresaltos. Sin drama. Corté contacto con mis padres y con Rodrigo. Bloqueé números, redes sociales, cualquier vía posible. No fue un impulso. Fue una decisión consciente. No sentí culpa, ni remordimiento. Sentí alivio. Con el tiempo también hice cambios en mi vida. Dejé la casa alquilada y compré un departamento más amplio en otra zona de la ciudad. Cambié de auto. Empecé a disfrutar de mi trabajo y de mis logros sin la necesidad de esconderlos. Por primera vez, no sentí que debía disculparme por haber tenido éxito. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice. La respuesta es no. Rodrigo tuvo tiempo de sobra para corregir su situación. 6 meses de margen que no supo aprovechar. En lugar de buscar soluciones, eligió seguir fingiendo, seguir humillando, seguir viviendo de una imagen que ya no podía sostener. Tampoco extraño a mi familia. No extraño las comparaciones, ni las excusas, ni el favoritismo constante. Entendí algo que me tomó muchos años aceptar: compartir sangre no garantiza lealtad, ni apoyo, ni respeto. Hoy vivo en paz. Sin expectativas ajenas. Sin necesidad de aprobación. Libre de una dinámica que siempre me colocó en segundo lugar. Construí mi vida solo, y esa misma independencia me permitió alejarme cuando fue necesario. Eso, más que cualquier propiedad o ingreso, es lo que realmente valió la pena. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.